Estamos co-creando una comunidad de hombres para hombres que se llama Hermandad. Iniciaremos en el mes de noviembre y en diciembre nos iremos 5 días a un retiro en Veracruz. Para más información, hermandad.one. Y si nuestra identidad ya está conectada con, digamos, sentirnos exitosos o sentirnos ya o como papás o como hombres o como mujeres o como mexicanos o cualquier identidad que tengamos como ecologistas, como directores y está en riesgo perder esa identidad, es donde lo sentimos peor que la muerte misma. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Federico Llamas es administrador de empresas y maestro en estudios ambientales por la Universidad de Melbourne. Ha sido ponente en diversos foros relacionados con la educación, negocios y sustentabilidad y ha recibido varios reconocimientos por su trayectoria. Es socio fundador y presidente del Consejo de la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo, la primera universidad de posgrado de América Latina enfocada en sostenibilidad. En este episodio hablamos sobre las paradojas e identidades que danzan sin lograr el equilibrio cuando buscamos los cambios de paradigma en salud, en los negocios y en todos los temas relacionados a la sostenibilidad. Como individuos y como comunidad, vivimos en las paradojas de tener expectativas y de soltarlas, de necesitar vínculos de apego pero también de separarnos de ellos, de las necesidades de pertenencia pero también de rebeldía, de aprender a soltar al mismo tiempo que vamos dirigiendo nuestro camino, de jugar entre el optimismo y el pesimismo, el riesgo y la estabilidad, la certeza y la incertidumbre. Los problemas de hoy ya no son solo los problemas en sí, sino las identidades de las personas que abogan de una u otra forma sobre los mismos. El apego a estas identidades es a veces peor que el problema mismo, porque una vez que le ponemos etiquetas a los demás, los dejamos de ver y se vuelve una lucha de identidades que nunca termina. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Federico Llamas. Federico, gracias por estar aquí. Ay, encantado, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. A ver, tú hace poco te fuiste 3 semanas a vivir al bosque, creo que era Yosemite, con solo una mochila de 3 kilos, ¿no? Entonces, Ujú. primero, ¿qué llevaba esa mochila? Segundo, ¿cómo estuvo la experiencia? Y tercero, ¿por qué escogiste esa experiencia? Pues mira, me encanta el hace poco porque ya fue hace como 10 años. No es Pero nada. bueno, tienes razón, en cierta sentido fue hace muy poco. Es increíble estas experiencias, cómo se quedan en tu vida tan presentes. Pero sí, efectivamente, fue un poquito después de que cumplí 40 años, en un momento en mi vida, como tal vez yo creo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Que de repente tomas perspectiva de tu vida y dices, uff, a ver, necesito hacer un pequeño alto y necesito pensar en dónde estoy, a dónde voy, qué he aprendido, qué quiero reflexionar. Y el viaje surgió de, justamente por cumplir mis 40, dije, me quiero dar un regalo, o sea, quiero disfrutar, quiero, eso así, un poquito de ese lado de regalarte algo. Y durante algún tiempo estuve investigando qué podía yo darme de un regalo para agradecer y celebrar llegar a esa cuarta década. Y lo dejé que surgiera. En ese momento estaba muy inspirado por la idea de ideas del Tao. Acaba de descubrir a Lao Tzu y el Tao Te Ching y estas ideas de dejarte llevar, ¿no? Entonces me dejé llevar un poquito y sentí siempre, durante mi vida siempre he sentido mucho el llamado de la naturaleza y en particular del bosque. Pero me resonó mucho, de hecho, una frase de un poeta gringo que decía, este, The mountain is calling and I have to go, ¿no? Entonces, como que me cayó muy en el centro y entonces dije, bueno, a ver, necesito ir a un bosque, a una montaña, que sea una montaña, un bosque, por así llamarlo, virgen, que nunca haya sido intervenido por el hombre, ¿no? Estos bosques, estos espacios que ya tenemos muy pocos. Entonces me puse a investigar dónde había eso en el planeta, encontré este espacio en Yosemite. Y Yosemite para mí ha sido muy especial en mi vida. Desde muy chico tuve la oportunidad de visitarlo, 5 o 6 años, y ahí es donde empecé a sentir una conexión muy fuerte a la naturaleza. Y luego fui escalador muchos años, entonces iba mucho a escalar Yosemite y tuve muchos procesos muy transformadores para mí en Yosemite. Y de repente descubrí
que más allá de la escalada que me había jalado tantas veces allá, había kilómetros, semanas o sea, un lugar enorme, de bosques que nunca habían sido intervenidos en montañas espectaculares, con algunas de las mejores caminatas en el mundo, y que además son muy accesibles, un poquito porque están cerca de nosotros, porque están muy bien diseñadas, marcadas, hay buenos mapas y empecé a descubrir que podía yo hacer una caminata en solo, sin guía, con el mínimo de cosas, con la mínima de carga. Estaba también en un momento de mi vida explorando muy fuertemente el minimalismo, la vida más simple, la vida sí, lo más sencillo que se pudiera, y entonces quería experimentarlo en el bosque y la montaña. Entonces encontré este camino que se llama el John Muir Trail, que es un lugar hermoso, verdaderamente. John Muir es el poeta que me inspiró y el que decía que la montaña lo llamaba. Y este es el camino que tiene su nombre. Él es un personaje increíble en la conservación en Estados Unidos. Y son 3 semanas de caminata en lugares espectaculares. Y bueno, empezó el sueño, lo planeé por casi un año. Parte de ello era el reto de ir solo, ir solo con mapas. No llevé nada de electrónicos, no llevé cámara, no llevé música, no llevé libro, me quería desconectar por completo, no llevé GPS, llevé nada más algunos mapas. Me entrené para poder estar en el bosque solo durante ese tiempo y no perderme. Este, y por fin lo pude hacer. Llegó el momento en que se dio el sueño, llegué ahí y efectivamente logré disfrutar de 3 semanas de silencio y de soledad y de conexión en el bosque que a la fecha son de los grandes, grandes regalos que me ha dado esta vida. Un lugar mágico en todos los sentidos. Es curioso cómo para los que crecimos en la ciudad y en general prácticamente gran parte de la civilización moderna, literal ese es otro mundo y sin embargo es el mundo, ¿no? Es el que lleva tanto tiempo más allá de nosotros y lo llamamos mágico cuando es tal vez lo más normal que hay en este planeta desde hace billones de años. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste para jugar con las expectativas de lo que eso iba a ser? Híjole, qué buena pregunta. Me encanta la pregunta de las expectativas, porque en un viaje más reciente que hice fue una de mis grandes exploraciones, pero em, fue difícil, o sea, o difícil no es la palabra correcta, sino sí tenía grandes expectativas, ¿no? O sea, sí llegas después de planear tanto un viaje, sí, y tenía una expectativa, esa soledad y este lugar, estas cuestiones, sí tenía una expectativa importante de conexión, de espiritualidad, de este trabajo y esta exploración interna. Y, y sí se cumplió, eh, pero se cumplió de manera completamente distinta de la que yo me imaginé, o sea, completamente distinta. Y entonces al estarlo viviendo, sí recuerdo muchas veces que decía, híjole, esto está siendo muy distinto a lo que yo pensé, o sea, no, momentos en donde tal vez lo contrario de lo que yo pensé que iba a estar viviendo. Y sin embargo, ya concluido el ciclo y sobre todo muchas de las experiencias más fuertes, más interesantes para mí se dieron hacia el final del viaje. Me di cuenta cómo el viaje tuvo todo fue un círculo, un ciclo y cerró. Pero cuando lo estaba viviendo y no sabía que iban a venir estos cierres, estos momentos, se iba a cerrar este ciclo, mi expectativa estaba inquieta porque sentía que no estaba sucediendo, ¿no? Es hasta que se concluyó que vi cómo lo viví de una manera completamente distinta a lo que yo pensaba que lo iba a vivir. Sin embargo, realmente pude recibir, digamos, eso que de alguna manera yo estaba buscando, ¿no? Entonces, y creo que esa expectativa, por eso te digo que me encanta la pregunta, porque lo he vivido de manera más consciente en nuevos viajes, nuevas aventuras, nuevas iniciativas. Es algo que nos desconecta mucho de cuando estamos viviendo, ¿no? Está nuestra expectativa aquí, nos está diciendo y no se está cumpliendo la expectativa y te desconecta con lo que estás. Y si te dejas llevar en realidad es donde realmente solito te lleva a lo que, si no es tu expectativa, a lo que estabas viviendo, ¿no? Entonces, em, mientras lo estaba viviendo estuvo presente y sí, mi mente estaba demasiado activa, ¿no? Demasiado haciendo esas preguntas. Sí. Usualmente nosotros que crecemos en las ciudades, todo lo que vemos todo el tiempo está puesto ahí
para que lo veas, los anuncios, las carreteras, o sea, realmente está construido el ambiente para que lo veas. Y en un lugar virgen, de repente es como, nada de esto está puesto para que tú le pongas atención o para darte comodidad o para venderte algo. Ujú. ¿Cómo realmente ese shock de, de estar en un mundo que no está construido nos replantea muchas cosas? ¿Cómo fue para ti esa... me imagino al principio como que el lenguaje ayuda a explicar muchas cosas, pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta que el lenguaje se queda corto con todo lo lo que se empieza a vivir ahí. Ujú, completamente. Em, me gustaría como comentar para quien nos esté escuchando que hacer algo como esto es relativamente sencillo. O sea, no quiero que se piense como algo, una gran hazaña que tuvo que haber, ¿no? Me tuve que haber, no sé, convertido en un superhéroe para hacerlo. No, en lo más mínimo. Los humanos estamos listos, o sea, tenemos esta posibilidad de caminar, 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 adentrarnos en la naturaleza. Claro que hay que ir preparados, como a cualquier lugar que te tienes que preparar, pero y decidí hacerlo de esta manera con muy poquitas cosas, de manera muy, muy sencilla, solo, sin guía, etcétera. Y la naturaleza, lo que dice ahorita, ¿no? Entras a un lugar que no está, no está pensando en ti, no está diseñado para ti, ¿no? Y al mismo tiempo eres tú, o sea, no está diseñado porque, porque simplemente, ¿no? Entonces hay esa como dualidad. Y entonces te da todo tipo de experiencias, de regalos difíciles y bonitos, pero no como un reto. Entonces, por darte algunos ejemplos, mientras estaba en la caminata, todos los días pasaba por varios lagos. Es un lugar lleno de lagos, lagos hermosos de diferentes colores. Y diario me daba el lujo de meterme a 1 o 2 veces al lago. Estaba haciendo calor, me tocó muy buen clima y eso siempre el clima, sí me llovió varias veces, pero cuando hacía calor me metía en estos lagos muy fríos. Normalmente no había nadie a la redonda, entonces podía meterme sin ropa, meterme al agua fría y estarme un buen rato dentro de los lagos. Y esto se empezó a convertir en un rito y en un regalo diario delicioso, espectacular, que me conectaba muchísimo, me conectaba con el lugar y se empezó a convertir en una ceremonia para mí. Entonces es el tipo de cosa que, como tú dices, no es una alberca diseñada, no es lo vas descubriendo, te vas encontrando con esto, te vas adentrando en esa experiencia, ¿no? Y es el tipo de cosa que te empieza a enriquecer. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, me tocaba varios días en donde había una cantidad exorbitante, nunca había visto tantos moscos, ¿no? Entonces, cada vez que no me podía parar, porque si me paraba 10 minutos, me comían los moscos, ¿no? Entonces, la naturaleza te lo deja ahí, ¿no? Entonces era un reto mental y físico enorme lidiar con esta nube de cientos de moscos en cualquier parte expuesta de mi cuerpo. No me podía ni sentar a comer, ni no, no llevaba cansa de campaña, entonces en la noche también tenía que lidiar con los moscos. Pero eso eso es, o sea, te está poniendo ese increíble regalo del lago hermoso de colores en medio de un día brillante y la noche de la nube de moscos, ¿no? Eso, como bien dices, es el dejarte ir, tanto en esa incomodidad como en esa belleza que estás viviendo, es lo que realmente es realmente la invitación. Sin tratar de pelearte mucho ni con la expectativa de haber estado en el lago hermoso, ni con el shock de encontrarte en medio de una nube de moscos durante 5 días seguidos, ¿no? Es un poquito el juego al que creo que te invita a un espacio que, como tú dices, es mucho más allá de nosotros y de nuestras comodidades y este mundo exactamente diseñado a nuestra medida en el que estamos todos los días. Eso de la expectativa y de dejarte ir resuena mucho, no nada más para los viajes, ¿no? De soltar las expectativas y soltar los planes. Lo vemos mucho para la aventura, pero tal vez no tanto para los proyectos grandes, colectivos de transformación, ¿no? En el mundo del activismo social y ambiental. O sea, yo mismo ahorita en el podcast tengo ya una lista de cosas que quiero hablar, tengo mis expectativas, cómo va la conversación, cómo vamos de tiempo, ¿no? Y jugar Ujú, con esto es algo muy metido en nuestra manera de ser. Y al mismo tiempo siento que cuando estamos queriendo cambiar paradigmas de cómo somos como seres humanos, con estas ideas de progreso y de industrialización, que ahorita estamos cuestionando
pues para detenernos, irnos al bosque unas semanas y regresar a rediseñar la política, la economía, la educación, que obviamente no lo vamos a lograr ni en 3 semanas ni en 3 décadas, pero, pero sí creo que está este juego de soltar las expectativas y de fluir un poco, porque tampoco creo que ese nuevo paradigma se puede diagramar y metodologizar como quisiéramos y como nuestras instituciones y modelos cognitivos están construidos. Ujú. ¿Cómo la UMA puede ser un buen espejo de esto o cualquier proyecto que tú no quieras mostrar, de soltar expectativas y aún así caminar hacia la dirección que te imaginas que quieres llegar? Pues la UMA, que es mi proyecto de vida en el que llevo trabajando 20 años, ha sido mi gran maestra, ¿no? Yo he tenido varios maestros en la vida, algunos de ellos personas, algunos de ellos no personas. La montaña ha sido un gran maestro para mí, el mar ha sido un gran maestro para mí. Obviamente mi familia, mis hijos, esos son maestros para todos. Pero la UMA es uno de ellos, ¿no? Y es una maestra, yo la considero mujer a la UMA, y es una maestra con toda la fuerza femenina que nos podemos imaginar. Em, y ha sido increíblemente retador. Y yo hace un ratito que te platicaba que en un momento dado entré muy fuerte a tratar de entender, porque están lejos de nuestra manera de ver el mundo, a las propuestas filosóficas del Tao. Fue por la UMA. Fue en un momento dado en el 2010 o 2011 que la UMA entró en una crisis financiera muy, muy fuerte porque uno de nuestros socios importantes que nos apoyaba financieramente tuvo sus propios problemas y se fue el tsunami y la UMA. Y además estábamos en un momento de coyuntural de establecer la filosofía y la ideología de la UMA y había todo un remolino interno con las cuestiones emocionales y personales que crean este tipo de preguntas y un momento muy, muy difícil y muy, muy álgido en la UMA. Y en ese momento, este, yo como director estaba, y como siempre he sentido la responsabilidad y de llevar a cabo este proyecto, de llevarlo adelante. Y en un momento dado recuerdo claramente, unos días después de haber leído por primera vez el libro del Tao y, y, y jugado con esta idea, ¿no? Yo hasta ese momento mi energía venía sobre todo, yo soy pues en una formación más tradicional, administrador de empresas, luego escalador y se te genera alrededor de ti una manera de ser que logras las cosas a través de disciplina y voluntad, ¿no? La cima, la montaña, lo voy a lograr, ¿no? El objetivo, la meta, de ahí venimos, ¿no? O vengo yo, cuando menos. Y funciona, ¿no? Y hay una parte del ego muy importante involucrada en ello. Lo voy a lograr porque me lo voy a demostrar a mí mismo, ¿no? De que lo voy a lograr. Y tiene su lugar, yo creo, en este mundo, y hasta ese momento mucho de mi energía venía de ahí. Pero al sentir una crisis tan fuerte y ver que estábamos a semanas de perder lo que llevaba construyendo durante 10 años, y llegar a mis manos el libro del Tao, leerlo, y me siento después de leerlo en la orilla de mi cama, así con ese peso de sentir que el proyecto que estás trabajando va a desaparecer en cuestión de semanas. Y realmente digo, o sea, me ayudan las ideas del Tao a soltar, a decir, pues sí, está bien, eso puede ser, eso puede suceder y no va a pasar nada. O sea, simplemente es lo que va a suceder. Voy a seguir poniendo todo lo que yo puedo poner para que esto suceda, pero estoy completamente en paz con que el proyecto desaparezca y se vaya, ¿no? Este trabajo. Pues para mí era como perder una parte de mí, ¿no? No, no, no. Pero realmente me logró centrar y sentirme en paz con esa posibilidad. Y eso me abrió muchísima energía y muchas puertas. Me dejó en un lugar completamente distinto, en donde a partir de ahí empecé a jugar más. No digo que me pude mover así de un momento a otro, con fluir entre momentos en donde sí siento esta misma energía más de la disciplina y del logro y la meta, y momentos en donde puedo realmente soltar y dejar ir y ver que emerge y ver que surge y sorprenderme y disfrutar con eso que surge, aunque fuera completamente distinta a lo que pensaba, inclusive aunque no me gustara, ¿no? Entonces, y afortunadamente salimos de ese enorme bache, pero me dejó una lección para mí de vida. Y a partir de ahí, la verdad es que me acerco a mis objetivos y a mis planes y a mis ideas y a mis expectativas y a mis intenciones de una manera completamente distinta, ¿no? Y sí es
esa es una de las grandes lecciones y de ahí luego el viaje que te platico y bueno, de ahí surgen una bola de experiencias para mí en la vida. ¿Sabes? Esto llevándolo al tema sistémico, para mí es como es igual, ¿no? O sea, si hablamos de enfermedad, no sé, cáncer o hipertensión, o hablamos de calentamiento global, o hablamos de violencia, o de cualquier crisis grandota que tenemos Ujú. hoy, eh, doler el hecho de que a lo mejor esto nos va a terminar y doler el hecho de que a lo mejor no lo pudimos controlar y no va a salir como nosotros queríamos. Siento que a veces le falta mucho a los discursos, tanto los políticos que se agarran de estos asuntos como pues, para estar al día y para pues, vender sus campañas, pero también para el activismo, que de verdad le importa y que de verdad cuando ven un árbol caer, se siente en su alma. A veces también hay un arraigo a la idea de que no quisiéramos que fuera así y no queremos aceptar lo que así está siendo, ¿no? Y yo sí a veces percibo que también parte de la sanación, hasta de la enfermedad, decir, claro, esta enfermedad me puede matar y aceptar esa parte, creo que también es parte de entrar en un nuevo proceso de sanación, desde un lugar donde también la muerte se acepta y se integra como parte organizacional. ¿Tú lo percibes así que también a nivel sistémico hay que doler esa posibilidad y obviamente saltar al abismo de que pues el mundo del futuro va a ser muy diferente al de ahorita y soltar eso también? Sí, completamente. Siento que sí tenemos un, un trabajo que hacer, no solo porque en nuestra cultura no se trabaja esta cuestión de desapegarte, ¿no? De realmente aceptar la posibilidad del fracaso, de pérdida, de la muerte, es algo no está presente en nuestro diálogo y nuestra conversación. Todo es hacia lo positivo, hacia el logro, hacia la vida, no, hacia la fuerza, hacia la juventud, y esta otra parte, como si no existiera, la tratamos de tipar, no, no, a ver, no, no, esconde eso de la vejez y el dolor, ¿no? Y eso creo que definitivamente tenemos que conectar con ello, ¿no? Y em, es una cuestión, eh, una de las cosas que a mí también me ha ayudado mucho, no sé qué tan, se ha escuchado el trabajo y la propuesta filosófica de Krishnamurti, pero a mí Ok. una de sus cosas que trabaja mucho y me llama mucho la atención es que él trabaja mucho sobre la identidad y una de las cosas que dice es que cuando perdemos algunas de estas cosas, algo nos va a pasar en nuestra vida que vamos a tener una pérdida. Lo que más nos duele, lo que más sentimos amenazante es cuando estamos perdiendo una parte de nuestra identidad. Ese es el apego más fuerte que tenemos. Y si nuestra identidad ya está conectada con, digamos, sentirnos exitosos o sentirnos ya o como papás o como hombres o como mujeres o como mexicanos o cualquier identidad que tengamos como ecologistas, como directores, y está en riesgo perder esa identidad, es donde lo sentimos peor que la muerte misma. Entonces, algo que me hizo ver estas reflexiones de Krishnamurti es que cuando yo me siento muy amenazado por algo que siento que voy a perder, me ayuda a tratar de discernir entre lo que es esa verdadera pérdida por qué cuál es la amenaza de la identidad que podría perder, ¿no? Por ejemplo, si la U me hubiera quebrado en ese momento, hubiera tenido que lidiar con la pérdida de identidad de alguien que estaba llevando un proyecto exitoso, ¿no? Y eso es lo que realmente duele en la panza. Y para nosotros la identidad es, ¿no? Es cuando eres americanista o del Pumas o del Cruz Azul, esa es tu identidad, ¿no? Estás dispuesto a poner el pellejo por defenderla, por poner un ejemplo muy absurdo. Entonces, creo que tenemos una de las grandes retos que tenemos es a trabajar en procesar esas pérdidas, ¿no? Y darnos cuenta que además no solo tiene que ver con estas pérdidas físicas, materiales que podemos tener, sino esta pérdida de las identidades que tenemos. Y es parte de lo que también necesitamos como sociedad, a nivel sistémico, como tú dices, a nivel de evolución de nuestra cultura, tenemos que soltar identidades con las cuales estamos increíblemente apegados a ellas, ¿no? Ahora, al mismo tiempo diría que tenemos que ser muy cuidadosos en los procesos de esas pérdidas, porque sí pueden causar mucho dolor y mucho sufrimiento a muchísimas personas. Entonces,
cuando sabemos que necesitamos un renacer, una transformación profunda de lo que estamos haciendo a nivel cultural, a nivel sistémico, a nivel social, a nivel... Pero esa transformación va a traer enorme dolor, por el simple hecho del cambio, por el simple hecho de estos cambios de identidad que necesitamos hacer. Entonces tenemos que ser empáticos y amables y entendernos a nosotros mismos en ese proceso de esas transformaciones de identidad y serlo igualmente empáticos y cuidadosos y mantener la ética muy presente en el proceso de los demás que lo estaremos viviendo con ellos, ¿no? Entonces, sí, eso este proceso de pérdida en la transformación es algo que tenemos que tener muy Sí. presente. Sí, me encanta que hables de la identidad. Ahorita, no sé, hablan de las habilidades para el futuro, ¿no? Se lo dicen a las universidades de que cómo educar a personas para el mundo del futuro, ¿no? Y hablan de creatividad, de pensamiento complejo, de flexibilidad cognitiva, y eso es lo que yo veo como esta idea de aprender a acuerpar identidades y a desacuerpar identidades de una manera más ágil y más flexible. Ujú. Y como dices, también la identidad es una construcción colectiva de pertenencia y que la velocidad de pérdida o la velocidad de cambio puede generar muchísimos problemas al no dolerlas, al no integrarlas o al no transformar tu identidad al paso de la identidad de los demás. Habrá unos más rápidos, unos más lentos, unos para una dirección y unos para la otra. Pero me gusta que la conversación se centre en la identidad, porque también en el mundo de los hábitos, ¿no? Cuando hablamos de hábitos de consumo saludables o hábitos de correr en la mañana para estar más ejercitado, y etcétera, o hábitos de dormir o cualquier hábito, eh, cuando lo pareas a la idea de la identidad, de que tú te ves a ti mismo como corredor, de que tú te ves a ti mismo como consumidor consciente, entonces es algo mucho más sostenible. Ujú. ¿Cómo construimos entonces identidades flexibles y al mismo tiempo pues disruptivas? Porque a final de cuentas necesitamos arriesgarnos a identidades que mientras más nos apeguemos, más vamos a perpetuar el mismo sistema. Sí, fíjate que a mí me encanta, como lo acabas de mencionar, el reto de deshacer esas identidades, digamos, de soltarlas, ¿no? De transformarlas. La identidad de nosotros se construye de manera natural, así estamos programados, ¿no? O sea, el bebé va construyendo una identidad y para cuando es bastante niño ya todos tenemos una identidad bastante marcada. Soy ese niño, niña de tal país, de tal vez grupo religioso, de tal vez mi familia otra vez le va a la América, o es de derecha, o es de izquierda, o es liberal, o es cualquiera de todas las identidades que queramos poner. Y entonces vamos construyendo esta identidad y no nos damos cuenta. Ese es un proceso completo. O sea, no nos damos cuenta que estas son identidades que nos definen de manera increíblemente fuerte. Y conforme vamos creciendo, le vamos agregando capas a esa identidad, ¿no? Ya para los 20, 30, 40 años ya somos también ecologistas, pero feministas, pero conservadores cualquiera de educadores, directores, emprendedores, escaladores, cualquier identidad que le quieras poner encima, ¿no? No nos damos cuenta. O sea, simplemente operamos con esas etiquetas y esos filtros sin darnos cuenta. Y lo difícil no es adquirirlas, esas las seguimos adquiriendo y se van afianzando, o sea, con el tiempo se van volviendo, ¿no? Lo difícil es cómo las soltamos. Y el tema es que si no las soltamos, empezamos el, los retos que tenemos como humanidad ya no son los retos en sí, sino son los retos que interpretamos a través de nuestras identidades. Y el pleito ya no se trata de lo que realmente estábamos tratando de resolver, la colaboración ya no se trata a través de sanar los ríos de Valle Bravo, sino se trata de si tú eres vallesano o no vallesano, o sea, local o no local, para quienes no sepan de Valle. Si eres del pueblo o de las afueras, si eres de la ciudad o si eres ecologista o no ecologista, si eres hombre o mujer, si eres, ¿no? Y una vez puesta la etiqueta, no, tú eres hombre, entonces, o tú eres mujer, o tú eres lo que sea, ya puesta la etiqueta es casi imposible vernos, casi ya no, tú eres neovallesano, entonces no, tú eres, entonces lo difícil en realidad es quitarnos esa identidad, o sea, deshacernos, disolver esa identidad para que la conversación y la colaboración no se trate del confrontamiento de identidades, sino de lo que realmente porque de fondo nos preocupan las mismas cosas a los seres humanos. Sí, Entonces,
el gran reto, y yo no te lo podría contestar, fue el trabajo de toda su vida de Krishnamurti, que es un gran personaje, es cómo podríamos liberarnos de estas identidades. Y la nacionalista es súper claro, ¿no? Me muero envuelto en mi bandera porque soy de X país. La religiosa, ¿no? No hables con ellos porque eres de Ujú, tal religión, ¿no? ujú. A partir de las identidades, sino a partir de quiénes somos y qué valoramos y qué estamos haciendo, que es donde lo que realmente nos debería de conectar, ¿no? Entonces, deshacernos de ellos es la gran pregunta. Sí, esto se me hace muy poderoso porque en el discurso convencional hablamos de inclusión, ¿no? Y de tolerancia y de, ay, pues aquí hay diversidad y todos nos vamos a tolerar, ¿no? Ujú, Pero me gusta más este paso, este movimiento de poner en duda estas identidades, no porque no tengan valor, sino porque también son, pues, son construcciones. Y a la gente no le gusta que le digas que su nación y su bandera y su Dios son construcciones. Pero, pero cuando las construcciones ya empiezan a generar este tipo de problemas, creo que vale la pena de alguna manera no ponerlas en tela de juicio, sino decir cuánto te estás arraigando en algo que está generando mucho sufrimiento. Y ujú, creo que es muy claro esta idea de que el hombre se escribió una identidad fuera de la naturaleza, ¿no? Aquí el hombre y allá la naturaleza. ujú, Y tú decías en el bosque, yo soy eso, ¿no? Yo soy eso, ujú, pero no lo tenemos muy internalizado. ujú, Poncho Díaz, quien hizo el Congreso de Terapias Narrativas en la UMA, eh, hablaba esto de la identidad, ¿no? Y mucho de la identidad y del yo y del ego viene del psicoanálisis y de Freud, ¿no? Y decía, sí, la naturaleza nunca aparecía en su escenario, ¿no? No era parte de la ujú, construcción de la identidad de nadie, porque pues, el ser humano estaba por encima de la naturaleza y pues, sí, hablaba del clima y hablaba pero no hablaba de que somos ese territorio, ¿no? ujú. Y tal vez, como dices, eso es lo más difícil de todo, pero se me hace que es una buena conversación de tener a nivel de identidad y no a nivel un poco ya más, suponiendo que eso no puede cambiar, ¿no? De acuerdo. Y además, si las logras suavizar, o sea, si las logras transparentar un poco en ti, logras explorar otras. También te das el permiso del juego, el permiso voy a ir con un grupo de familias musulmanes a hacer, cuando rompen el ayuno al final de un día en su proceso de ayuno de una vez al año, ¿no? Y entonces, para mí eso me puede causar una barrera porque hay una identidad fuerte entre lo que soy, pero cuando me permito transparentarlo, me permito vivir con ellos, cómo viven el Ramadán, por así decirlo, ¿no? Y cómo viven el romper un ayuno al final de un día. De repente me identifico con otras identidades y entiendo un poquito por qué para ellos son valiosas esas identidades, ¿no? Y esto con cualquiera, ¿no? En una meditación budista o en un baile, en un rave, o sea, tal vez de entrada dices, no, yo ya no soy de esa generación, no entiendo por qué brincan, ¿no? Pero tal vez te metes y entiendes un poco, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, una manera de hacerlo es tratar de ser lo más consciente de las tuyas, lo más que puedas, y que te se transparenten lo suficiente para vivir otras, ¿no? Porque entonces entiendes también por qué tienen valor las identidades, porque no es, tal vez es casi imposible deshacernos de ellas, ¿no? Es una flexibilidad en ese sentido. Em, entonces creo que ese es uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer como humanidad, quizá de los Sí. principales. Lo que asumo ayudaría mucho es no tener un perfil de redes sociales. Sí, sí, fíjate que el perfil que obviamente es un avatar de tu ego, la bronca es que te lo creas, ¿no? Entonces, yo he hablado con mucha gente que yo no manejo muchas redes sociales y me costaría trabajo, quizá por lo mismo. Pero cuando veo que alguien ha construido todo un avatar, todo un ego en redes sociales, me da curiosidad ver si ven la diferencia entre ese personaje que construyeron ellos mismos. Y a veces sí la ven y a veces no, y a veces el mismo personaje se los come, ¿no? Eso mismo pasa en la vida diaria. Construimos un personaje que al rato no la creemos que somos ese personaje, que ya lo construimos con una bola de elementos que lo define, ¿no? Entonces, romper esa identificación con nuestro personaje, ya sea en la vida real o en las redes sociales, creo que es Sí. mucho de la tarea. Yo trato de hablar mucho con los jóvenes que están entrando, por ejemplo, a las carreras de medicina, ¿no? Y a las carreras de las profesiones de la salud, y tú los que están entrando a negocios socioambientales y todo esto. ¿Cómo pintar una nueva identidad de la persona exitosa
en el track de medicina, en el track de negocios socioambientales. O sea, que los héroes a los que aspiramos, aunque sean avatares ficticios, cambien un poquito aspiracionalmente para estos estudiantes que están entrando a un mundo y que me imagino que tú estás dando como carreras y maestrías en el margen de varias disciplinas, ¿no? Donde no hay el arquetipo no sé, no sé, el físico arquetípico ya sabemos cómo se ve, ¿no? El de negocios arquetípico ya sabemos cómo se ve, pero cómo se ve el agricultor que también le sabe a los negocios y también es artista y no tiene redes sociales y yo qué sé, ¿no? ¿Cómo construimos esos héroes a los cuales queremos educar a las personas, o no queremos educar, pero al menos mostrar que se pueden crear otras maneras de ver el éxito después de una carrera de medicina o de negocios socioambientales? Mm, qué buena pregunta. Sinceramente no es algo que había yo meditado mucho y se me hace una pregunta muy relevante, porque obviamente, sobre todo cuando eres joven, estás buscando esos arquetipos, ¿no? Estás buscando esos modelos, estás buscando qué opciones te da esta vida en términos de lo que tú te estás convirtiendo en. Y se ven poco, o sea, los que se ven normalmente, y otra vez redes sociales, o sea, en casos de sentido de una manera increíble, un modelo muy superficial, muy basado en la imagen, ¿no? Este, entonces, es difícil, ¿no? Hacer una propuesta contraria, pero, y esto es pensando en voz alta, un poquito improvisando en ese sentido, es eh, que algo que también las redes sociales está haciendo mucho más claro, es que hay toda una rama en redes sociales en donde lo que precisamente muestran es la mayor autenticidad posible, ¿no? Quizá va por ahí, no sé, estoy aquí como tratando de hacer un poquito de hipótesis, ¿no? Como que vemos estas dos ramas en las redes sociales, una que es una fachada, una construcción, una fachada con una cantidad de producción increíble para realmente mostrar a alguien que yo creo que es muy lejano a la persona que realmente está hablando y realmente es un personaje independiente de la persona en sí. Y esta otra línea, digamos, de redes sociales en donde la gente busca presentarse de la manera más transparente y más vulnerable, digamos, posible. Y eso genera también muchísima atracción. Y no sé, me atrevería a pensar que tal vez es este segundo camino el que inclusive podemos usar las redes sociales en ese sentido, ¿no? Porque entonces tal vez los jóvenes se pueden dar cuenta que pueden ser vulnerables, o sea, que pueden ser auténticos, que pueden ser algo distinto a lo que su entorno le está poniendo como expectativas, que pueden romper la narrativa de su familia o de su escuela, de lo que esas estructuras sociales le están pidiendo, ¿no? Que pueden ser, inclusive que tal vez ni siquiera tienen que seguir un arquetipo en particular, ¿no? Que tal vez esa búsqueda de transparentar lo más auténticamente, ¿no? Entre comillas, porque es una palabra difícil, lo que son o lo que están viviendo, las preguntas que tienen. Sí, esto también lo vemos en redes sociales, quizá por ahí, Sí, quizá ese es el más que un modelo, o un ejemplo, o un, una forma de ser y presentarte al mundo, ¿no? Tal vez esa es la que puede ayudar sí. a que cada joven busque su camino, su autenticidad. Sí, ¿sabes qué es curioso? Que la autenticidad, obviamente, es imposible de ver qué es auténtico y qué no, porque estamos tan atravesados de tantos ejemplos, miedos, Sí, arquetipos, patrones e inercias. de Pero acuerdo. lo que yo me he dado cuenta, y escuchándote y hablando de vulnerabilidad, es esta idea de que lo más auténtico es lo que tu cuerpo te dice no lo hagas. O sea, paradójicamente, es lo que te dice, claro, mi cuerpo quiere, pero todo mi contexto me dice no, porque por ahí te vas a morir. Socialmente te van a sacrificar porque tú no eres esa persona, ¿no? Y al mismo tiempo eso es lo más auténtico porque, pues por algo te está atrayendo. Entonces Ujú, es un juego que yo creo que solamente lo podemos sortear eh, si sabemos que el brinco es hacia la vulnerabilidad, de acuerpar esas identidades que pensamos que son atractivas, pero que son peligrosas, la manera en la que brincamos es lo que lo vuelve auténtico. Es el gesto, no el arquetipo que acuerpa, sino el gesto de decir voy a acuerpar esa cosa que me da miedo y al mismo tiempo me atrae. mm, sí,
Sí, de acuerdo. Y fíjate que hace poco escuchaba también de una propuesta en este sentido de cómo tenemos estas dos necesidades, una necesidad de autenticidad, porque es una necesidad que tenemos de hacer caso a nuestras intuiciones, a nuestra voz interna, a nuestro radar que traemos por muchas razones, pero al mismo tiempo tenemos una necesidad de apego y es una necesidad muy real, que no, tampoco debemos de pelearnos con ella, ¿no? Regresando al tema de apego, y es un apego desde niños, o sea, si no creamos un vínculo de apego con nuestros padres, no sobrevivimos. Entonces, existe ahí por una razón y ya como grandes igual, necesitamos tener vínculos de apego sanos y vivos con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, tenemos estas dos fuerzas que de repente parecen estar encontradas. Necesitamos estos vínculos de apego que de alguna manera garantizan nuestra supervivencia y nuestro bienestar, pero al mismo tiempo tenemos una necesidad de reconocernos y plantearnos como quienes somos, ¿no? Entonces, es, perdí ahí un poquito el audio. Es paradójico y al mismo tiempo son contradicciones que se complementan. Y qué bueno que traes Ujú, esto del tema del apego, ¿no? Porque muchas veces justo te emocionas como yo y digo, no, es que hay que saltar al vacío y hay que acuerpar la identidad que nos va a cambiar el paradigma. Y suena muy romántico, ¿no? Y suena de superhéroes, pero no, tú también necesitas arraigarte en tu familia, en tu religión, en tu raza, en tu estirpe, y desde ahí agarras la fuerza para cuestionar algunas cosas y te quieres traer a los tuyos contigo y no separarte para siempre. ujú, Entonces, es nada más como contextualizar que también los procesos de cambio son a veces hasta de generaciones, ¿no? Yo ahorita me ujú, imagino tienes alumnos, y no los conozco, pero me imagino tienes alumnos en los que los papás todavía quieren escuchar que esta es una universidad seria, que les va a dar un buen título, que les va a dar valor en el mercado de trabajo para cuando salgan con el título de la UMA tengan un trabajo seguro, ¿no? Que es una retórica muy de los ujú, baby boomers y posterior. Y me imagino que también están estos niños que dicen, me estoy aventando al vacío y está bien, ¿no? Y el ujú. papá le da miedo que su hijo se le vaya de esa manera. Entonces el hijo tiene que jugar con, voy a saltar, pero también mi familia, uno, me tienen que pagar la colegiatura y dos, pues son mi familia, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. es muy paradójico y creo que a veces eso se nos escapa fácilmente porque te emocionas como yo y crees que nada más es un lado de la moneda. Sí, es esto que estás mencionando, creo que es una de las grandes preguntas que tenemos ahorita, porque estamos viendo todas las posibilidades de una nueva manera de ser, de pensar, de encuerpar, ¿no? Y es muy emocionante. Entonces, quienes estamos alcanzando a ver esas posibilidades, se nos antoja ir con toda la caballeriza hacia allá, ¿no? Pero hay otra parte como tú dices, del arraigo, de lo que tenemos, de la historia que tenemos como humanidad y como culturas, que si de repente sentimos que ahí ya no hay nada de valor, realmente vamos a dar un salto al vacío sin ninguna conexión, que nos va a dejar en medio de la nada, ¿no? Y esto es bien difícil. En el congreso que acabas de organizar el fin de semana en la UMA y que yo disfruté muchísimo, se reflejaba muy bien, o sea, que en toda la conversación alrededor de la medicina y de la salud, está muy viva esa pregunta, porque está la medicina alópata tradicional, que te receta medicinas y te puede dar una operación, y está esta nueva propuesta, ¿no? De una aproximación más holística, más integral, con propuestas alternativas que conectan mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Y las dos están conviviendo. Me encantó verlo en tu congreso, cómo están conviviendo doctores formados durante décadas en el paradigma más tradicional, que están explorando estas nuevas cosas. Y desde mi punto de vista, el enorme reto no es una u otra, no es, ya saltemos todos a la nueva paradigma y olvidémonos de lo que venimos construyendo 12,000 años como civilización. No, 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 espérame, hay mucho que no queremos soltar, ¿no? Pero sí atrevámonos a voltear a ver hacia lo nuevo, ¿no? Y así como fue muy claro en el diseño y los invitados y la conversación que se logró armar en el congreso que organizaste, fue muy interesante. En la UMA lo estamos viviendo en el paradigma social, cultural, ambiental, donde las preguntas que nos tenemos que hacer para esta transición social que necesitamos hacia un futuro sostenible, regenerativo, ¿no? Entonces, el mundo de la sostenibilidad está moviéndose con mucha fuerza a lo que ahora le llaman regeneración,
y donde una manera simplista de entender estos dos términos es que te dice que la regeneración tiene que ver con todas estas nuevas ideas, con todas estas nuevas ideas holísticas, integrales, de cómo vamos a movernos al futuro. Y está increíble, y es parte muy emocionante la conversación, siempre y cuando no dejemos de ver, valorar, cuidar lo que 12.000 años de aventura humana, y bueno, obviamente 2 millones, porque los humanos llevamos 2 millones, pero digamos que ya en una etapa muy particular que hoy cosechamos, podemos traer hasta aquí, ¿no? Entonces, em, eso es muy cierto, y lo que dices ahorita se refleja algo muy pragmático, por ejemplo, cuando un chavo quiere estudiar en nuestra universidad, ¿no? Entonces, se quieren lanzar al vacío con todas estas nuevas ideas y los papás dicen, no, espérame, pero ¿dónde te van a contratar de trabajo? Y para la UMA esto ha sido una gran pregunta, y mantener la tensión creativa, digamos, entre estas dos cosas es un enorme reto. Y, por ejemplo, una de las cosas que tenemos es con que tenemos un modelo educativo muy innovador, sí tenemos validez de la Secretaría de Educación Pública. Lograr estas dos cosas, por ejemplificar estas dos tensiones, para la UMA nos toma muchísima energía, ¿no? Para que sí logremos algo innovador, algo que funcione a los retos del siglo XXI, pero que las instituciones tradicionales, como puede ser la Secretaría de Educación Pública en México, nos lo valide, y eso ayude a que los chavos no solo se puedan lanzar a explorar un mundo nuevo con nuevas ideas, sino tengan suficiente conexión con el mundo convencional para lograr obtener un buen trabajo, lograr ser exitosos y tener una comodidad material, y lograr conectar con ese mundo y transformarlo, porque al final de cuentas lo que queremos es una transformación sistémica del mundo que tenemos ahorita. Si de plano hacemos un salto al vacío con nada de conexión con el mundo de ahorita, no lo vamos a lograr transformar. Sí. Nos vamos a desconectar nada más de él, ¿no? Entonces, esa tensión que mencionas, que está ahorita representada en muchas cuestiones, en la política, en la educación, en el medio ambiente, en la salud, etcétera, es creo que una de las grandes bailes Sí. que tenemos ahorita en esta generación. Sí, me encanta ese baile y me encanta, independientemente del proceso educativo y de la institución como tal, los cofundadores de la UMA que he conocido últimamente, eh, que todos acuerpan una identidad híbrida, cambiante, flexible, marginal, ¿no? Que une varias cosas. Esos son como los héroes y arquetipos del futuro, no porque necesitemos que tus alumnos te sigan y vayan a Yosemite y se metan al agua, aunque les va a ir muy bien si lo hacen, no porque tengan que tomar los mismos estudios que tú, sino solamente esa filosofía de me voy flexibilizando y soltando y voy, esa es lo que mejor les podemos transmitir, ¿no? Esta idea de no hay un solo camino, tú vas a hacer el tuyo y el mundo necesita de tu camino, porque no hay otro igual con tu experiencia, con tus anhelos, con tus habilidades. Y créetela que no tienes que ser alguien más que tuvo una carrera exitosa pero diferente. Tú también puedes ser exitoso porque estás atreviéndote a pensar que tu camino, con todas las circunstancias que tiene, es lo que este mundo necesita para dar esta visión un poco más integral de cómo entender los fenómenos que estamos tratando de entender, en vez de tener un modelo monolítico y dogmático a veces de las cosas, ¿no? Mm, sí, de acuerdo. Y es complejo, ¿no? Y además, bueno, como dices ahorita, hemos tenido oportunidad de conocerte varios de quienes cofundamos la universidad. Pues ya todos somos cincuentones, ¿no? Empezamos este proyecto a nuestros 20, 30, estábamos en otro momento, pero ya ha pasado el tiempo. Em, y se va volviendo cada vez más difícil, o sea, ¿no? Vas construyendo cada vez una identidad más compleja, más sofisticada, y eso te hace a veces moverte un poquito más difícil, ¿no? Entonces, como dices, no creo que nosotros necesariamente seamos los modelos, o sea, es qué condiciones podemos poner para que vayamos descubriendo juntos, ¿no? Entonces el aprendizaje obviamente es cruzado, o sea, ¿no? Y sobre todo con la generación más joven, ¿no? O sea, hay muchísimo aprendizaje de ellos hacia nosotros, obviamente, ¿no? Y esa apertura se vuelve, sí, una práctica, un ejercicio constante, ¿no? ¿Qué es lo que... Sin, Ajá. perdón, no te voy a decir nada más sin, y quizá ahí viene mi mente otra vez de no llegar a una verdad relativa en todo, ¿no? O sea, Ujú. también estamos con ese riesgo. O sea, como si te fijas, Sí. estamos aquí jugando mucho con paradojas, ¿no? Te emocionas de un lado, pero dices, híjole, a ver, espérame, ¿cómo balanceamos? Porque entonces también estamos ya en un momento en donde hay un riesgo de la posverdad, Mm. en donde no existe, nada más es la verdad individual. Ahora sí que la narrativa que tú te quieres construir para ti mismo sin ninguna conexión con la evidencia.
Mm. Y eso es tan riesgoso como la versión monolítica y la visión monolítica de la vida y del universo, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos teniendo que aprender a jugar son con balances, y es lo más difícil los balances. Lo más fácil es decirte un extremo o irte al otro, ¿no? O Ujú. todo es como lo dice un libro, o no existe la verdad y todos podemos tener nuestra propia verdad. Pues no, ¿cómo jugamos en un intermedio ahí que nos funcione? Sí, y al mismo tiempo por ahí anoté que en un podcast que te escuché, que decías soltar también la expectativa del balance, ¿no? Que esa también atrapa. Ujú. Sí, 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 sí. Y entonces estas paradojas, ¿no? O sea, esto es lo que nos va, o sea, creo que es uno de los enormes retos, ¿no? Entonces, como dices, ok, entonces necesitamos balancear perspectivas, pero no podemos pensarnos en un balance, porque no hay un balance, ¿no? Hay un juego en ese sentido, y a veces se te va. Entonces, sí, es ese juego de paradojas y de simplificar las cosas, porque entonces a veces escuchas a alguien decir algo y ya, lo colocas en un lugar, ¿no? Cuando todos nosotros somos mucho más complejos en nuestro pensamiento y en nuestro actuar que eso, somos mucho más plásticos de lo que a veces parece ser nada más a través de un libro, una imagen, un comentario, una fachada física, lo que fuera. ¿Y por qué dices que ahorita, como cincuentón, te es más difícil esa flexibilidad? ¿O no es así? Pues, no sé, bueno, me estoy estrenando en mis 50. No, ya no tanto, ya llevo un año en el primer piso, en el quinto piso, perdón. Este, yo creo que sí hay un proceso natural en el desarrollo del ser humano, en donde nuestra inclinación natural cuando eres más joven es a cuestionar. Y conforme vamos creciendo, vamos, algunos de nosotros mantenemos un ejercicio de cuestionamiento fuerte, pero también vas incorporando en tu experiencia algunas cosas que sientes que tienen mucho valor y que quieres transmitir y cuidar, ¿no? Porque es un proceso natural y por eso este trabajo intergeneracional, o sea, esta convivencia intergeneracional es muy importante, porque si callamos en un momento dado a todos los viejos, por ejemplo, pues nos perdemos de toda una voz humana que está diciendo: "Espérame, yo ya viví, déjate, te digo que esto sí funciona y esto no funciona", ¿no? Pero si calláramos en un momento dado, como fue hace algunas décadas, a todos los jóvenes, pues nos perdemos de esta voz que quiere cambiar y está cuestionando, ¿no? Y hay una transición ahí natural, creo yo, em, que, que hay que también reconocerla y darle voz, ¿no? Entonces, en la tradición Hopi, a los 52 años te conviertes ya en un elder, y un elder quiere decir alguien que ya tiene algo que enseñar. Yo estoy a un año de eso. Tal vez yo tengo algo que enseñar. Pero te da esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Qué he aprendido? ¿Qué puedo transmitir a otros grupos que les sirva, ¿no? Y creo que eso te lleva un poco a veces a aferrarte a algunas de estas cosas que sí te han funcionado y quieres tú transmitir, o que te han causado dolor y quieres transmitir, ¿no? Como Mm. dicen, miedo es el dolor que ya conoces, ¿no? Entonces, Uf. si ya le tienes miedo a algo y sientes ese dolor, pues lo quieres de alguna manera cuidar a los demás de eso que tú ya viviste, ¿no? Y claro que te puedes volver también un poco más rígido. Entonces, creo que es natural, y creo que también tenemos que ir viviendo las fases de nuestra vida conforme llegan, ¿no? O sea, tampoco pelearnos con ese proceso que vivimos. Sí, es la edad y es la proximidad a la muerte, pero también la paternidad, ¿no? El ver a Mm, nuestros hijos y su fragilidad y su plasticidad, que también mm, nos vuelve a confrontar con esa falta de un punto seguro, ¿no? sí, 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 de acuerdo. Y digo, me gustaría ir cerrando con eso. Te percibo a ti como un hombre de familia muy atrevido, ¿no? Por hacer experiencias con tus hijos que se salen un poquito de la norma. Nos vamos a ir un año a viajar por el mundo sin maletas, sin planes. eh, eh, Decirles que eres un empresario que dirige una escuela, pero es diferente y es en un pueblito en el campo. O sea, ¿cómo has ¿cómo es para ti esa paternidad y por qué te has atrevido a ser un papá así cuando no es obvio que con esa fragilidad nos atrevamos? Mm. Pues mira, sí, para mí la paternidad sigue siendo así como una de las grandes joyas.
Hoy justamente estaba comiendo con mis hijos y pensando así atrás de mí, qué delicia estar aquí con ellos y escucharlos. Y uno de ellos tiene 21 años, mi chiquita tiene 18 años, ya no es ninguna chiquita. Mi hijo está ahorita apasionado con la historia y me encanta escuchar su pasión con la historia. Está dando clases de historias y mi hija con la danza y ¿no? Cómo vives a través de ellos. Y cuando recién empezamos a ser papá y mamá, yo y Malú, mi esposa, leímos mucho y nos tratamos de entender. Tuvimos muy buenos ejemplos de nuestros papás y eso siempre es un regalo increíble. Pero hay algo que creo que nos marcó mucho a mi mujer y a mí, que era que el elemento más importante que debías de cuidar con tus hijos es el vínculo. Ese es como la fibra que tienes que cuidar, esa conexión entre tú y ellos, ¿no? Ese amor, ese cuidado, ese respeto, ese conocernos, ¿no? Y si ese vínculo está sano, las condiciones externas, sobre todo para los niños chicos y adolescentes, no les importan, no se dan cuenta, no está en su radar. Sobre todo si tú no les das importancia, si están en una casa grande o una casa chica, si están en México o están en la India, si sus tenis son de una marca o son de otra marca, si para ti esas cosas no son importantes, si tu vínculo con ellos está sano, eso es lo que realmente para ellos, ese es el apego que hablábamos hace rato, eso es lo que necesitan para poder ir madurando y vivir sus propios desarrollos. Entonces, creo que desde ahí es desde un lugar en donde nos atrevimos mi esposa y yo a aventurarnos en contextos inciertos, ¿no? Como vámonos a Valle Bravo y a ver cómo nos va, vamos a aventarnos en este proyecto a ver cómo nos va. Efectivamente, vámonos un año de viaje con una pequeña mochila, todos de mochilazo, los cuatro, es más, con un sobrino, entonces íbamos cinco durante un año por el mundo entero, porque estaba teníamos un muy buen vínculo con ellos y íbamos a poder mantener ese vínculo durante ese año. Y de hecho, ese año ayudó a enriquecer y fortalecer muchísimo ese vínculo. Y entonces, efectivamente, de repente estábamos en medio de la India, en un camión a las 3 de la mañana, no sabíamos dónde íbamos a ir, estábamos asustados los cinco. Y en realidad, esas condiciones externas a nosotros que podían parecer muy retadoras, eh, se sentían como una diversión y una aventura porque estábamos ahí juntos. Entonces creo que eso, o sea, si pudiera señalar algo que me parece que nos ha permitido tener experiencias un poquito fuera de lo común como familia, es ese vínculo en el cual hemos podido tratado de poner atención y cuidado. Hermoso, Fede, porque vamos todos viajando en un mundo incierto y desconocido y difícil y que no comprendemos el idioma, pero lo que nos hace navegar y no nada más eso, disfrutar y celebrar y agradecer es ese vínculo que cultivamos en casa. Y Mm, creo que esto habla mucho no sé, a veces hablamos de las amas de casa como ellas que están contribuyendo, ¿no? Y tal vez es lo más poderoso que pueden contribuir, más allá de los abogados y los doctores y los ingenieros. Cultivar el vínculo es tal vez la mejor apuesta para seguir construyendo el mundo que queremos hacer, sin caer en este lado de la dicotomía, pero sosteniendo esta importancia. Y te agradezco por atreverte a hacer eso, no nada más por hacer la UMA y tener a tus hijos ahí en la UMA, sino también a tener a tus hijos en casa y quererlos desde ese lugar. mm. Y es un enorme regalo, ¿no? O sea, sí, un poquito lo que dices, o sea, el romper con la expectativa convencional de quedarnos en la ciudad, hacer mucho dinero, trabajar 12 horas al día. Pues uno de los grandes regalos que nos ha dado Valle de Bravo es que yo he trabajado mucho desde mi casa, normalmente mi lugar de trabajo está a cuantas cuadras de donde estoy, y aunque soy muy intenso con mi chamba, pero sigo teniendo mucho tiempo para mí y la familia, y es la única manera que realmente construyes esos vínculos con ese tiempo y esa dedicación, y es un regalo, ¿no? Y ya que los tienes, es el mayor regalo que puedes tener, ¿no? Entonces, sí es ver desde otro lugar, ¿no? Es valorar ese tiempo como me encanta la insistencia que tú has hecho y toda la narrativa que armaste alrededor del evento, de irnos un poco más despacio. Yo los grandes, grandes regalos que he tenido en la vida es porque me he podido dar el lujo de darme el tiempo, ¿no? Desde un año en Valle Bravo, donde salió la idea de la UMA, un año de viaje con mis hijos, desayunar, comer y cenar todos los días con mis chamacos, o sea, esos tiempos que son los que luego de ahí surgen de los grandes regalos, ¿no? Entonces,
Claro que lo vivo desde un lugar de mucho privilegio y lo agradezco muchísimo y lo tengo que reconocer, pero ojalá es algo que otras personas también busquen, ¿no? Claro, y es justo lo que acabamos de hacer ahora. Nos regalamos una hora, tú y yo, apagando al Así es. mundo y concentrándonos en esta presencia, y es un regalo también. Y te lo recibo, te lo acepto y te lo agradezco. Igualmente, y muchísimas gracias por el espacio. Siempre tener una conversación así es muy, muy rico. Y siempre de repente toparte, porque nos conocimos hace muy poco, hace unos días físicamente, pero toparte con un espejo, ¿no? Con alguien Mm. que está navegando estas aguas y está tratando de entenderlas desde lugares similares es una delicia. Te lo agradezco mucho, Víctor. Yo a ti, Fede, y sé que tendremos muchas conversaciones, pero si esta fuera la única y la última, me doy por muy bien servido y en mucho agradecimiento. Muchas gracias, encantado de la vida. Seguramente para ahí estaremos viendo. Arrieros somos y en el camino andamos. Ahí estaremos, hermano. Te quiero, te mando un fuerte abrazo y gracias. Igualmente, gracias a ti, Víctor, que estés muy bien. Muy buena tarde. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.